¿Tienes que elegir un PC para trabajar con metodología BIM y no sabes por dónde comenzar? ¿Portátil o sobremesa? ¿Intel o AMD? ¿Con tarjeta gráfica integrada o con tarjeta gráfica dedicada? Si este tema te interesa, no te pierdas el vídeo porque te voy a explicar qué componentes son los más adecuados para tu ordenador dependiendo del uso BIM que le vayas a dar. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no Para realizar este análisis de una forma un poquito más gráfica y dinámica, que sea un poquito más entretenido de ver, he creado esta pequeña tabla en Canva. He utilizado por primera vez la pizarra online de Canva. Y lo que vamos a analizar es, por un lado, el procesador, vamos a analizar la memoria RAM, los discos duros, la tarjeta gráfica, la refrigeración y, por último, vamos a poner una columna en el rango de precio. Antes de entrar a ver a qué uso vamos a destinar este PC, me gustaría hablar si decantarnos por un ordenador portátil, un laptop o mejor por un ordenador de sobremesa. Yo en este caso, mi consejo es que si no vas a moverte, no necesitas desplazar este equipo, te decantes por un ordenador de sobremesa. Y te voy a dar varias razones. La primera de ellas por tema de velocidad. Funciona mucho más rápido, a igualdad de precio, un ordenador de sobremesa que un ordenador laptop. Segundo, tema de configuración, vas a poder elegir todos los componentes de forma pormenorizada dentro de tu ordenador y vas a ver, te voy a mostrar luego estas páginas que tengo aquí, que hay unas diferencias de rendimiento que pueden llegar a ser abismales, tanto en memoria RAM, en discos duros. Tema de refrigeración es bastante crítico. Ese es el tercer punto. El tema de la refrigeración en los portátiles, pues obviamente por espacio pues está bastante limitado, y aunque se pueden poner bases de refrigeración, no puede competir ni de lejos con un ordenador de sobremesa que tenga una buena refrigeración. Si tu caso es el contrario, que necesitas pues mover este equipo para ir a reuniones, para trabajar en diferentes estancias dentro de tu oficina o de tu casa si estás teletrabajando, pues obviamente te vas a tener que decantar por la opción de portátil. Y en ese caso, pues yo te recomiendo los portátiles de gaming de tipo MSI, Asus también. Yo creo que estos dos, junto quizá con los Lenovo, pueden ser los que mejor relación calidad-precio tengan. Y también luego, obviamente, también depende del uso que le vayas a dar. Aquí dentro del uso voy a poner tres usos dentro de lo que sería la metodología BIM. Luego pues se pueden detallar más cositas. Pero por un lado voy a analizar lo que sería un ordenador para usar pues en gestión, coordinación y revisión de modelos BIM. Por ejemplo, ahora ponemos algunos ejemplos de software para que nos sirvan un poquito para ir aterrizando conceptos. El segundo gran uso pues sería, como no, el modelado BIM. Y el tercer uso del que me gustaría hablar a la hora de elegir un equipo sería la visualización arquitectónica. Arquitectónica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí unos ejemplos de algunos software. Tengo aquí algunas imágenes que me van a servir pues para darle un poquito más gráfica. Por ejemplo, dentro de coordinación y gestión de modelos BIM podríamos estar hablando de Navisworks, podríamos hablar de Solibri. También tenemos BIM Collab, que es una plataforma, bueno, un software, una plataforma realmente muy útil. Y tenemos pues luego obviamente pues todas las aplicaciones de BIM 360, 3D Repo, pero son aplicaciones que en general no son demasiado exigentes, y el ordenador que necesitamos para mover, para trabajar con estos software, no tiene unos componentes críticos como sí que van a tener en los otros dos casos. En el caso del modelado BIM, pues tenemos como no Revit, que probablemente a día de hoy, probablemente no, es la estrella del modelado, es el que tiene aproximadamente como es el 70% de la cuota de mercado. Tenemos también Archicad, que probablemente le vaya detrás. Y luego tenemos, pues en cuanto a modelado de estructuras, cálculo y modelado de estructuras, software como Tecla. Y tenemos también otros grandes, como por ejemplo, pues pueden ser Zipe o pueden ser quizá Allplan. Pero bueno, estos también nos van a tener un concepto de lo que sería un software de modelado. Y cuando nos vamos al tercer gran punto, la visualización arquitectónica, pues voy a hablar de tres grandes, se me ha ido esto aquí,
que son Unreal Engine. Unreal Engine no es un programa específico de visualización arquitectónica, sino que es un motor de creación de videojuegos, pero en los últimos años está bastante enfocado a la visualización arquitectónica y es gratuito, tiene una calidad que es sencillamente brutal. Luego también tenemos Twinmotion, que es, digamos, el hermano pequeño de Unreal, y además tiene una versión educativa que es fantástica, que puedes utilizar sin ninguna limitación y es completamente gratis. Y luego está el que probablemente sea el más conocido, que es Lumion. Estos dos, Twinmotion especialmente, en los últimos años puede hacer frente sin ningún tipo de problema a Lumion. Sobre todo en visualización de exteriores, no solo es que le haga sombras, que yo creo que le supera con creces. Y luego pues tenemos otros software como pueden ser D5 o otros V-Ray, por ejemplo, pero bueno, voy a hablar solo de estos tres. Vamos ahora con el tema del procesador. El procesador, digamos que es el cerebro de nuestro ordenador, de nuestro computador, y es el que nos va a permitir todas estas operaciones matemáticas. Revit, por ejemplo, se centra sobre todo en el uso del procesador junto con la RAM, más que en la tarjeta gráfica. Entonces, dependiendo de la aplicación, va a ser muy importante decantarnos por uno u otro. Y en el caso del procesador, también es importante hablar si nos decantamos por un procesador Intel o AMD, que son, digamos, las dos principales marcas en el mercado. Hasta hace unos años, pues los procesadores de la serie Ryzen de AMD eran procesadores que tenían un muy buen rendimiento y eran bastante más económicos que el equivalente en Intel. A día de hoy, tengo aquí esta página para mostrártelo, por ejemplo, con un i7 10700K frente a un Ryzen 7 5800X, vemos que el rendimiento es prácticamente el mismo y el precio a día de hoy pues hay bastante poca diferencia. Aquí este pues está puesto estimado en 355 euros y el otro en 351 euros. Entonces, hoy en día por precio yo no me decantaría por uno por otro. Sí que yo he notado en mi experiencia personal que los procesadores de Intel están mucho más optimizados para aplicaciones como Revit. Desconozco en el caso de Archicad o Tecla, por ejemplo, o el tema de motores de renderizado, pero en mi experiencia personal yo me decantaría, por lo menos en estas dos opciones, tanto modelado BIM como visualización arquitectónica, por procesadores Intel, frente a los AMD. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Pues yo aquí, por ejemplo, en el caso de una aplicación para gestión y coordinación de modelos BIM, me decantaría quizá por un procesador i3, que son procesadores de dos núcleos que van a funcionar muy bien. Cuando elijas un procesador Intel te vas a dar cuenta de que tiene, aparte del i3, i5 y i7, que hacen referencia al número de núcleos del procesador, los i3 tienen 2 núcleos, los i5 4 núcleos y los i7 8 núcleos, si no me equivoco, que digamos que son como los cerebros que tiene cada uno de estos procesadores dentro de sí mismos. Tienes también un número que va después. Por ejemplo, puede ser el i3 5600 o este que veíamos aquí, el i7 10700. Estos dos primeros números lo que marcan es la generación, es decir, el año de producción de estos. No es el año de producción exactamente, pero te da una idea bien clara de la antigüedad de un procesador. Ahora mismo me parece que ya están los i9, voy a verlo aquí, que i9 hay, de 12ª generación. Y los i7 de 10ª y 11ª generación yo creo que son los que mejor relación calidad-precio tienen. Entonces yo aquí me iría por un i3, quizá de una de las últimas generaciones, digamos 9ª, 10ª generación, de ahí hacia adelante. Cuando nos vamos ya a aplicaciones un poquito más demandantes, en este caso ya temas de modelado BIM va a depender del tipo de modelos con los que trabajemos. Si trabajamos en proyectos pequeños, trabajamos en proyectos grandes o medianos. En el caso de proyectos pequeños, quizá me decantaría por un i5 y si estamos moviendo ya proyectos de medianos a grandes, sin duda me iría a un i7. Dentro también del procesador, dentro del número de núcleos, también tenemos un apellido después, que es el 3,8 GHz,
y demás. Esto es la velocidad del procesador. Y aquí pues yo intentaría, dentro de nuestras posibilidades, elegir el que mayor frecuencia tenga. Es decir, que yo elegiría, por ejemplo, uno de 3,8 GHz frente a la misma opción con 3,6 GHz, ¿vale? Porque nos va a marcar la velocidad del reloj de ese procesador. Y por último, si nos vamos a visualización arquitectónica, pues aquí yo sí que me decantaría, a no ser que estemos haciendo un uso muy esporádico de esta visualización, que pues hagamos un render de manera muy casual, pero en principio yo me iría a un procesador i7 de 11ª generación, quizá 11ª generación. Quizá te estés preguntando si tu caso es el que utilizas, pues por ejemplo, todas estas, lo usas para gestión, lo usas para modelado. En este caso, pues te tengo que decir que te vas a tener que ir a esta tercera opción, que sería la más demandante, porque estos softwares son los que más requerimientos van a tener, tanto a nivel de procesador como memoria RAM, como lo que vas a ver de tarjeta gráfica. Entonces, bueno, quedaría así, un i3, un i5 o un i7 y en el caso de visualización arquitectónica, un i7. A continuación, tema de memoria RAM. La memoria RAM es una memoria muy rápida que tenemos instalada en nuestro computador, que lo que nos va a permitir es mover los archivos o todos los datos en general del punto A al punto B sin pasar por el disco duro. Entonces aquí, por un lado tenemos la frecuencia, el tipo de memoria y tenemos también la capacidad. La capacidad se mide en gigabytes, tenemos pues memoria RAM, digamos que hoy en día desde los 8 gigabytes hasta los 64, 128 gigabytes. Y las memorias RAM, pues creo que de las últimas estaban las DDR5 y las quizá más extendidas en el mercado a día de hoy son las DDR4. En general, cuanto mayor sea este número de la DDR, son memorias que son más nuevas, con lo cual nos van a funcionar mejor. Entonces, si puedes permitirte una DDR4 o una DDR5, mejor que la anterior, que la DDR3 o 2. Y el tema de la frecuencia, de la latencia de esta memoria, pues exactamente lo mismo que veíamos en el procesador. Tienes memoria RAM de 2100 MHz, de 3000, de 3600. Yo intentaría comprar la que mayor frecuencia tuviera. Y aquí entramos ya en el tema de capacidad. Cuando nos dedicamos a gestión y coordinación, pues yo aquí me decantaría quizá por una configuración con 8 GB de RAM. Cuando estamos hablando de modelado, va a ser el mismo caso que el caso del procesador. Cuando estamos moviendo modelos pequeños o medianos, con 16 GB probablemente tengamos suficiente. Y si vamos a estar moviendo ya modelos ya medianos o grandes, me iría a 32 GB o incluso un poquito más. La memoria RAM hoy en día tiene un precio bastante asequible comparado con otros componentes, como pueden ser, por ejemplo, las tarjetas gráficas. Entonces, el añadirle 16 GB más tampoco va a ser un gasto desmesurado si realmente lo necesitamos. Y sí que lo vamos a notar a la hora de trabajar con estos modelos que sean grandes. Y en el caso de visualización arquitectónica, pues lo mismo que en el caso anterior, me iría, en el caso de que estemos utilizando estos modelos de visualización de una forma muy esporádica o que trabajemos con modelos pequeños, tipo viviendas unifamiliares y demás, en ese caso me iría por 16 GB y si no, por 32 o 64 GB, ¿vale? Yo creo que en principio con 32 tenemos suficiente. A continuación, tema de discos duros. Los discos duros se diferencian en dos grandes partes. Tenemos los discos duros de estado sólido y los discos duros mecánicos. Los discos duros mecánicos son los discos que tienen más capacidad, que son más económicos, que son bastante más lentos. Y por el contrario, tenemos los discos duros, los SSDs, los discos de estado sólido, como este que estamos viendo aquí en la imagen. Los discos de estado sólido son bastante más caros, son muchísimo más rápidos y en general tienen bastante menos capacidad. Aunque sí que es cierto que en los últimos años han avanzado mucho y podemos encontrar discos duros de estado sólido de 2 o 4 terabytes sin ningún problema y con unos precios bastante razonables. Entonces aquí mi recomendación en los tres casos sería contar siempre con un disco duro de estado sólido, ¿vale? Para poder tenerlo donde almacenemos tanto el software, el software que sea el principal que utilicemos y el sistema operativo. Entonces yo aquí me iría siempre a una configuración que sea un SSD, ¿vale? Luego vamos a ver unas diferencias,
por ejemplo, de 256 GB, que hoy en día pues tienen un precio muy razonable, y un disco duro mecánico, por ejemplo, de 1 terabyte, 2 terabytes. La diferencia de precio es bastante poca y ya va a depender un poco si estamos utilizando almacenamiento externo o no. En el caso del modelado BIM, pues lo mismo, me iría a un disco duro de estos 256 GB o, si podemos permitirnos, los de 500 GB y un disco duro mecánico de 7200 revoluciones donde pues tengamos almacenados los proyectos o cualquier otro dato en el cual la velocidad no sea crítico. Y en el tercer caso, yo aquí sí o sí me iría como mínimo a un disco duro de 500 de estado sólido de 500 GB, porque estos software, especialmente Unreal, van a mover una cantidad de información que es bastante exagerada. Bueno, Unreal, un proyecto normalito tirando a pequeño, puede estar pesando 10-15 gigas sin ningún problema y son proyectos que se van a beneficiar en gran medida de estar almacenados dentro del disco duro de estado sólido. Aquí vas a ver que dentro de estos discos duros de estado sólido pues tienes un montón de tipos. Los más recomendables son los M.2 que van metidos dentro de la tarjeta, también son los más caros, y vas a ver que las diferencias de rendimiento, lo vamos a ver luego en esta página de User Benchmark, es abismal. Vamos ahora con el que quizá en los últimos años sea el componente estrella, que son las tarjetas gráficas. Han estado muy de moda por el tema de la minería de bitcoins. Hace quizá un año, una cosa así, hubo una rotura de stock y Nvidia se quedó sin tarjetas gráficas. Y aquí, pues lo primero que tenemos que decidir es si nos decantamos por una tarjeta gráfica integrada o bien por una tarjeta gráfica dedicada. ¿Cuál es la diferencia? Pues que las tarjetas gráficas integradas, como su propio nombre indica, van insertadas dentro de esta placa base del ordenador. Son tarjetas muchísimo más baratas, que de hecho no tienes que hacer ningún desembolso normalmente porque ya vienen con la propia placa base. Son mucho más lentas, no requieren una refrigeración y un tema importante es que al ser una tarjeta gráfica integrada comparten esta memoria RAM con el resto de aplicaciones. Es decir, que si tú, por ejemplo, tu tarjeta gráfica integrada necesita 2 GB, para el resto de aplicaciones que estés moviendo en tu ordenador, pues te van a quedar disponibles únicamente 6 GB. Yo mi consejo es que si puedes permitírtelo, si tu presupuesto te lo permite, te decantes siempre por una tarjeta gráfica dedicada, aunque sea sencilla, ¿vale? Cualquier tarjeta gráfica para aplicación de gestión coordinación te va a ir bien. Una Nvidia, si vas a un procesador Ryzen, pues puedes comprar una Radeon, y cualquiera te va a funcionar bien y vas a tener esta memoria RAM más disponible. Si también puedes decantarte quizá por una configuración, en este primer caso de 16 GB, y olvidarte de la tarjeta gráfica dedicada y ponerle una tarjeta gráfica integral, ¿vale? Pero bueno, mi recomendación en este caso sería que para esta primera aplicación de coordinación y gestión, pues que no te rompa la cabeza y compres lo que mejor se adapte dentro de tu presupuesto. En el segundo caso, aquí ya sí que entramos en un terreno un tanto escabroso. Si bien los software como Revit el uso de la tarjeta gráfica no predomina, no va a ser, digamos, el cuello de botella, cuando estamos orbitando nuestro modelo sí que va a tener bastante demanda de este componente. Entonces yo aquí me iría quizá a las tarjetas gráficas de Nvidia. Tenemos dos grandes fabricantes, lo mismo que en el caso de Intel AMD. Pues en el caso de las tarjetas gráficas tenemos Nvidia y tenemos Radeon, ¿vale? AT Radeon. Mi recomendación personal, lo mismo que en el caso de los procesadores, es que si vas a utilizar software de modelado o de visualización arquitectónica, normalmente funcionan un poquito mejor porque están más optimizadas las tarjetas Nvidia para estos software. Y aquí tenemos, digamos, dos grandes grupos dentro de estas tarjetas Nvidia de gama alta, que son las GTX y las tarjetas RTX, que con la tecnología Ray Tracing, ¿vale? En el caso del modelado BIM, yo quizá no considero que sea necesario irte a una tarjeta RTX, que son como general bastante más caras, y quizás sí que me iría pues una tarjeta tipo 1060 o una cosa así de 6 GB, va a funcionar muy bien.
y tienen un precio que es bastante razonable. También tenemos la serie, voy a apuntártela aquí, la GTX, la 1650, no recuerdo ahora de qué capacidad es. Y por cierto, si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a dejar aquí al final la configuración de mi propio ordenador, por si te sirve de ejemplo. Y también voy a hacer un análisis del rendimiento al final del vídeo con esta web para que veas un poquito los componentes que tengo y cómo están rindiendo. Y bueno, ya el tercer uso de visualización arquitectónica, aquí ya sí que se pone el tema complicado porque estos softwares son muy demandantes y en este caso sí que el cuello de botella es esta tarjeta gráfica. En el caso, por ejemplo, de Lumion, si no tienes una tarjeta a partir de cierto nivel, ni siquiera te deja ejecutarlo. Entonces, en este caso, yo aquí sí que me iría a tarjetas NVIDIA de la serie RTX, por ejemplo, la 2060, si estás moviendo proyectos pues, pequeños, medianos, o si estás moviendo ya proyectos un poquito más grandes o utilizas estos software de una manera más frecuentes, pues quizá me iría a la RTX 3060 o una cosa así de 16 GB. Vamos ahora con un tema, con un punto que es, yo creo que el gran olvidado en todo lo que son los componentes de ordenador, que son el tema de la refrigeración. Es un tema que es crítico y que, como te decía al principio del vídeo, en el caso de los portátiles, pues está muy limitado por el propio espacio físico y demás. En el caso de la refrigeración, normalmente cuando compramos un ordenador, este ordenador viene sin una refrigeración específica, viene con estos tres grandes ventiladores de la caja, dos, tres, depende un poquito del modelo de la caja, pero yo creo que es mucho más que conveniente, por lo menos en el caso de procesadores i7, el tener una refrigeración específica para enfriar estos núcleos. En este caso, este que estás viendo aquí en la imagen es un refrigerador, un ventilador de la marca Be Quiet. Te digo ahora el modelo exacto, que se monta encima del procesador y lo que hace pues, es tener un gran radiador y disipar la energía. Y aquí, como no, pues tenemos dos grandes núcleos o dos grandes pilares de lo que es la refrigeración. Tenemos por un lado la refrigeración por aire, que es este que estás viendo en la imagen, y tenemos también refrigeración líquida. La refrigeración líquida viene a funcionar algo, pues salvando las diferencias obviamente, como por ejemplo en los coches, es decir, que tenemos un radiador donde tenemos un circuito de agua y ese circuito de agua va por unos conductos hacia un ventilador que disipa esa energía. Mi consejo es que si no vas a utilizarlo para jugar el ordenador, si no vas a utilizar, no vas a hacer overclocking, es decir, que no vas a subir la frecuencia de este procesador, te decantes por una refrigeración por aire, que como norma general, son más económicas, son además, paradójicamente a lo que pueda parecer en un principio, más silenciosas y además pues no tienes el riesgo de tener ninguna fuga ni demás. Si ya vas a utilizar estas, lo vas a utilizar también en el ordenador pues para jugar, para aplicaciones muy específicas o vas a hacer lo que te comentaba el overclocking, entonces sí que quizá te tengas que decantar por una refrigeración líquida. En el primer caso, yo aquí no perdería mucho tiempo y elegiría pues, cualquier ordenador que tuviera cualquier refrigeración, en este caso un i3 no es necesario que tenga ninguna refrigeración específica, y en el caso de procesadores i5 y sobre todo los i7, pues ya sí que me iría a un refrigerador, a un ventilador tipo el que te decía, el Be Quiet. Yo el que uso es el Be Quiet Dark Rock Pro 4, si no me equivoco. Es un ventilador que es bastante económico, que funciona muy bien, que es muy silencioso. Y si nos vamos a las aplicaciones de visualización arquitectónica, pues quizá me quedaría con este o con algún modelo un poquito superior, ¿vale? Y por último vamos a hablar del rango de precios en el cual nos estamos moviendo. Aquí varía mucho si nos decantamos por un ordenador de sobremesa, si nos decantamos por un ordenador portátil. Como norma general, el portátil a igualdad de características es bastante más caro. Y aquí estamos hablando de ordenadores. Te voy a dar un poco rangos de precio de España, que partirían quizá pues, de unos 400 euros, una cosa así. Tenemos ordenadores que podemos encontrar con procesadores i3, con 8 GB de RAM, con esta configuración de 128, 256 GB.
Son ordenadores que nos van a funcionar muy bien y bueno, yo aquí en este caso no me complicaría mucho más. Cuando nos vamos a tema de modelado BIM, pues aquí ya tenemos varios rangos. Digamos que el rango inferior partiríamos quizá de unos 600, 700 euros, dependiendo de si elegimos, por ejemplo, una configuración de un i5 con una tarjeta GTX, pues quizá ande por los 600, 700 euros, una cosa así. Y pues en el rango superior pues estaríamos hablando de ordenadores de 800, 900 euros, 1000 quizá, ¿vale? Y en el tercer caso, pues obviamente vamos a tener ya ordenadores bastante más caros, que porque ya un procesador un ordenador con procesador i7, pues estaríamos partiendo quizá de los 900 euros y aquí pues iríamos fácilmente hasta los 1500 euros y de ahí hacia arriba. Entonces, bueno, ves que tienes una horquilla bastante grande de precios, por eso es muy importante decidir si estás eligiendo tu ordenador pues para trabajar dentro de una oficina con profesionales que van a trabajar, algunos que no van a trabajar con programas de modelado, pues no es necesario que hagas una inversión ni en licencias, ni en software, ni en hardware, por ejemplo, como puede ser con profesionales que están dedicados a realizar pues renders, vídeos recorridos o demás. Y como te decía, al final del todo te voy a enseñar un poco mi configuración, pero antes quiero enseñarte esta página, ¿vale? Esta página es una web que nos va a servir pues para encontrar comparativas de rendimiento de todo tipo de componentes para nuestro ordenador. Tiene además una utilidad que está muy bien, es muy chula y muy fácil de usar y es gratuita, que es la posibilidad de hacer un test dentro de tu ordenador. Simplemente haces clic aquí en Free Download, descargas este pequeño archivo, no tienes ni que instalarlo, lo ejecutas, llevará un par de minutos, tres, una cosa así, y te dice las características de tu ordenador y tu rendimiento comparado, digamos, con un ordenador estándar. Entonces, bueno, al final del vídeo, junto con la configuración que tengo, pues voy a dejar los resultados de este test para que tengas pues una referencia. Y algo que me gusta a mí mucho es este comparador, donde aquí puedes ver, pues por ejemplo, lo que te decía, de comparar diferentes procesadores. Y una cosa que a mí me resulta muy llamativa, por ejemplo, es el tema de los discos duros, ¿vale? Los discos duros, tanto ya de estado sólido como los mecánicos, en los mecánicos quizá no tengas tanta diferencia, pero en los discos duros de estado sólido la diferencia de rendimiento es increíble. Cuando tú compras un ordenador portátil, rara vez puedes elegir qué tipo de disco duro va a montar. Si puedes elegir la capacidad, si 256 GB, de 1 TB, lo que sea, pero no vas a poder elegir mucho más. Y aquí, por ejemplo, te voy a mostrar diferencias entre un disco duro de 960 GB, es un Crucial, que es una marca buena, no es una marca de los chinos ni nada así, frente, por ejemplo, al disco duro que tengo yo, que es un Western Digital SN850 con el montaje LM.2, ¿vale? Ves que la diferencia es ni más ni menos que de 554%. Es decir, que aún dentro de discos duros de estado sólido, ves que la diferencia de rendimiento no es absolutamente comparable. Cuando nos vamos, por ejemplo, al tema de tarjetas gráficas, ¿vale? Te voy a mostrar aquí, por ejemplo, el caso de una RTX, la 3060, y voy aquí a elegir esta, la 3060 Lacto, que es la que montan los portátiles, y voy a elegir aquí la configuración de la 3060 de un ordenador normal de sobremesa. Tienes una diferencia de rendimiento dentro de la misma tarjeta de un 12%, que un 12% no es menor. Si te vas a otras tarjetas, como por ejemplo la 2060, la versión móvil de esto, pues incluso hay en algunas que tienes más diferencia de rendimiento. Aquí, por ejemplo, en el caso de la 2060 estamos hablando de casi un 30% de rendimiento y además por el portátil vas a pagar más dinero. Entonces yo, si no es absolutamente imprescindible la movilidad, me decantaría por, como te decía antes, por el ordenador de sobremesa. No hemos hablado de un tema importante que quizá se te esté pasando por la cabeza y es Windows o la manzanita, o ordenadores de Apple. En este caso, creo que ninguna de estas aplicaciones, ninguno de estos software está disponible para Apple. Entonces, la decisión es clara porque vas a tener, en el caso de que te compres un ordenador, un Apple,
vas a tener que crear una partición, tener un disco duro para instalar Windows, entonces el resto de criterios van a ser exactamente los mismos, pero yo sinceramente para estas aplicaciones me iría por un ordenador con Windows. Y ahora lo que te prometí, la configuración que yo tengo un ordenador con un procesador i7 11700K a 3,6 GHz. La memoria RAM que tengo instalada es, voy a buscar aquí, a leer la chuleta porque no me sé, tengo una configuración de 64 GB. En su día me decanté por esta configuración porque al final era un desembolso económico no demasiado grande frente a la configuración de 32 GB y sí que pues me permitía tener ahí un margen para no tener que cambiar de ordenador pues cada año, cada 2 años. Entonces bueno, yo me decanté por una Kingston, a ver si lo escribo bien, Fury, Beast, bueno, las memorias RAM 16 GB y tengo 4 módulos de 16 GB con memoria DDR4 a 3200 MHz. Luego, cuando veas el análisis, vas a ver qué tal funciona. En cuanto a discos duros, yo aquí elegí la configuración que te comentaba al principio del todo, es decir, que tengo un disco duro de estado sólido, el Western Digital SN850 de 1 TB, ¿vale? Aunque en principio tampoco es necesario que compres de 1 TB, pero la diferencia de precio a día de hoy es bastante asumible. Y aparte luego tengo un HD, un disco duro de estado sólido, de mecánico, de un Western Digital de 2 TB, ¿vale? Donde almaceno toda la información y bueno, aparte también tengo discos duros externos, tengo un Western Digital MyCloud donde pues almaceno toda la información que tengo. Y aquí en el caso de la tarjeta gráfica, yo en su día elegí una Nvidia, la RTX 3060 Ti, que es la versión un poquito superior a la 3060 a secas, de 16 GB. Y el refrigerador, pues era el Be Quiet Dark Pro. Y bueno, para terminar, te voy a dejar con el test que han realizado en mi ordenador para que veas un poquito los resultados. No hemos hablado del tema de los monitores. Si crees que te puede interesar, pues déjamelo en los comentarios. Si tienes cualquier duda o quieres que revisemos cualquier configuración, podemos verlo. También te voy a dejar, que se me ha olvidado comentarlo, en la descripción del vídeo, 3 enlaces a 3 ordenadores sacados de la página PC Componentes. No me llevo ninguna comisión, simplemente te los pongo para que te sirvan de referencia. No te quiero decir que sean los mejores, ni mucho menos, pero sí que son ejemplos representativos de estos rangos de precios y estas características. Entonces, bueno, espero que te sea de utilidad el vídeo y cualquier duda, pues ya sabes, déjamelo en los comentarios. Un saludo y hasta próximos vídeos. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as